Gracias. Hermanos, Perfecto. hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Hasta el momento somos 11 los hermanos que deseamos tener las bendiciones de Dios. Es un tema importante porque este tema fue la base de que el mundo tuviera conocimiento de la verdad de Dios. Por eso que el título de esta noche lleva por título Guiados por su luz. Soy el hermano David Aguilar Fernández. Les envío un saludo desde la zona norte de Perú, en un departamento llamado Lambayeque. Así que, bueno, solamente una pequeña introducción, porque la verdad está de que no es trascendental que sepa quién soy, sino lo importante es lo que vamos a aprender hoy día. Pero llegué a la iglesia adventista en julio del año 96, en una conferencia que un pastor muy conocido en la iglesia argentino, Rubén Ar, estuvo haciendo acá en Chiclayo. Me bauticé un 4 de enero del año 97, 1997. Yo solo quería ser bautizado como Jesús fue bautizado, pero mis raíces eran totalmente católicas, así que, pero en la providencia de Dios y en su llamado, y en su misericordia infinita, tengo el privilegio de pertenecer a este pueblo del Señor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde esa fecha hasta el día de hoy, una de las cosas que intento hacer es conocer más sobre lo que la iglesia predica, sobre lo que se llama espíritu de profecía. Doy gracias a Dios que una de las virtudes que Dios sembró en mi vida fue la lectura, así que eso predicamos. Predicamos la Biblia, pero sobre todo lo que ustedes tienen ahí y que cuando yo llego digo, ¿qué pasa a estos hermanos adventistas que no dan a conocer este gran tesoro que ustedes tienen? Así que me molesté mucho, me resentí mucho con los adventistas y dije, bueno, vamos a leer. Así que eso es lo que predicamos, ¿no? Rescatando muchos párrafos y motivando a otros hermanos a que puedan tener conocimiento de la verdad de Dios a través del Espíritu y Profecía. Así que esa es solamente la presentación, ya nos vamos a ir conociendo. Gracias por la invitación también de estar en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Leemos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Son palabras que el Señor nos da a través de la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando el padre o la madre tienen que salir de casa y dejar a los niños, y sabiendo los padres que este mundo es un mundo de peligro total, siempre, 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 cuando la madre o el padre o los dos salen de casa, pueden estar diciendo muchas cosas en casa a sus hijos. Pueden estar en la habitación, en su dormitorio, pueden estar en la sala, en el comedor, pero siempre la frase más importante, la indicación más importante, la orden más trascendental, es cuando ya están por cerrar la hoja de la puerta e indican la última frase y dice a Luchito, cuida a tu hermano menor. Hijito, no te olvides que el agua está hirviendo. Hijito, no te olvides que te tienes que bañar. Hijito, no te olvides que no tienes que atender el teléfono y dar datos de la casa. Hijito, mira que la leche está hirviendo y se puede caer. Hijo, no hables con desconocidos. Siempre lo último que se dice es lo más importante. Y hay detalles muy importantes, porque aquí hay una frase importante. Dice, entre tanto que voy, que dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es un detalle pequeño, pero muy significativo. Si no fuera por esta orden, Martín Lutero no existiría, Moisés no existiría, la iglesia remanente del tiempo final no existiría. Así que hay una indicación importante antes de que papá salga, ¿no? Y nos dice, ocúpate de la lectura. No está diciendo aquí ser responsable de la iglesia, no está diciendo aquí, por favor, no te olvides que eres anciano de la iglesia, no está diciendo aquí, hijito, no te olvides de ir al coro, no está diciendo aquí, hijito, sé como diácono, diaconicen atender las cosas de la casa, de la iglesia. Está diciendo, hijo, ocúpate de la lectura. Es algo
muy importante. ¿Y por qué lo dice antes de salir de casa? Llamémoslo así. Sé que son palabras de Pablo, pero son las palabras de Jesús que nos transmite a través de Pablo. Jesús dice, mientras yo voy y vengo, hijos, por favor, lean. ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Dice que es la pregunta completa. Porque nosotros no debemos de olvidarnos de este párrafo muy importante que está en este maravilloso libro que todo adventista debió haber leído como mínimo unas 3 veces. Y el libro se llama El conflicto de los siglos. En la página 154 leemos lo siguiente. Al Señor que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares, propios del tiempo en que vive y según las circunstancias de que estén rodeados. Pero miren lo que viene en azul. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, o tendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad. El gran conflicto, y esta es la frase importante, entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Nosotros podríamos predicar todo un mes, noche tras noche, analizando cada palabra y cada frase de este párrafo que nos da el Señor y que inspiró a través de su sierva Elena G. de White. Hermanos, muchos piensan que la batalla en la cual tú y yo estamos involucrados es una batalla, ¿no? Es un conflicto de misiles, de aviones supersónicos, de ángeles que sacan sus espadas resplandecientes, tipo rayo láser, combaten contra los demonios. Yo creo que esos detalles de una batalla física, bélica, es una batalla que pudo en algunos momentos ingresar en este escenario de la lucha entre el bien y el mal. Pero hermanos, el fondo principal de lo cual el Señor nos dice es que este conflicto es un conflicto entre dos bandos, entre dos conceptos importantes en lo que nosotros conocemos como la verdad y la mentira, o podríamos llamar medias verdades, que al ser sesgada una verdad ya no es verdad. Así que en este conflicto en la cual todos estamos involucrados, es un conflicto de la verdad sobre la mentira. ¿Y la mentira de quién? Bueno, ya sabemos quién es el gran conspirador, el gran usurpador, el gran enemigo de Dios, el gran enemigo del pueblo de Dios, y es Satanás. Allá en el cielo, Satanás, cuando se rebeló contra el Señor, y nosotros basta leer Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, primeros escritos, encontramos que Satanás, para poder ganar terreno en el área política, porque él era una batalla política, él buscaba un lugar en el cielo, usurpar el trono de Jesús, usurpar el trono del Padre, él empezó a atacar y a acusar al cielo y al Señor de muchas infamias, de muchas falsedades. Decía pues que Dios es dictatorial, que al Señor le gusta que lo adoren, que el Señor es muy egoísta, que la ley de Dios coacta la libertad de los ángeles, que los ángeles pueden vivir sin ley, que ellos son sabios, que Satanás podría ser un buen gobernante, que él entendía a los ángeles, y empezó a cuestionar cada detalle que ni siquiera comprendemos hasta el momento. Si con los libros que se han escrito de la Biblia no lo leemos, y con los libros del Elena G. de White no los leemos, ¿qué pasaría si cada detalle que ocurrió en el cielo fuera escrito? Así que esa es la batalla que vivimos, es una batalla entre la verdad y la mentira, es una batalla de conceptos y de ideas. El Señor ha planteado, y hay conceptos celestiales, pero Satanás batalla, pelea, lucha contra esos
Entonces, ese es el verdadero fondo de lo cual estamos involucrados todos nosotros. Y este párrafo dice muchas cosas. Dice al Señor que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Le ha agradado. ¿Cuál es el agrado de Dios? Colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares. Todos somos llamados para poder cumplir misiones para lo cual Él nos ha designado. Y la pregunta esta noche es importante, ¿no? ¿Por qué fue llamado Gedeón? ¿Por qué fue llamado Josué? ¿Por qué fue llamado Juan Calvino? ¿Por qué fue llamado Martín Lutero? ¿Por qué fue llamado Pablo? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Esa es una gran pregunta. Yo creo que esa es una gran pregunta de toda aquella persona que llega a la iglesia y quiere servir con corazón a Dios. Y la respuesta está en el tema de hoy día y en el tema de mañana, ¿no? Lo que sí sabemos es que Dios designa quién puede servirlo y cuál es el fin y el objetivo que puede cumplir, ¿no? Dice, propios del tiempo en que viven y según las circunstancias en que estén rodeados, según la coyuntura, según las circunstancias, y según la coyuntura y las circunstancias es la verdad presente que cada uno de ellos ha vivido. Pero aquí hay un detalle muy importante y está la respuesta ya desde el inicio. Todos, cuando llegamos a la iglesia, recibimos luz, recibimos conocimiento de las cosas de Dios. Si bien en esta época hay el internet, si bien en décadas pasadas nuestros padres tenían la Biblia física como nosotros las tenemos, pero nosotros tenemos aplicaciones. Si bien en la época de Jesús habían rollos que los escribas iban, ¿no?, llenando, eh, todos tuvieron luz del Señor y muchos de ellos de una manera directa. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, ¿qué dice? Obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día la mayoría no tiene deseo de la verdad y eso es una razón que luchamos todos los que queremos predicar la verdad presente al mismo pueblo de Dios. Luego dice el gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás. Cristo representante de la verdad, Cristo el que habla verdad, y Satanás el rey de la mentira, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Quiere decir, hermanos, que hoy día, según las palabras del Señor, la mentira es más poderosa y es más fuerte que en épocas pasadas. Qué gran necesidad que el pueblo de Dios nuevamente dirija, ¿no?, su pensamiento y su intención de conocer no solamente la Biblia, sino lo que ahora tenemos el privilegio de tener en la vida, es el Espíritu Profecía, a través de la sierva Elena G. de White. Vamos a entender esto de por qué el Señor escogió algunos hijos de Dios y cuál fue la característica más importante. Hermano, ¿hay algo que yo puedo hacer para que Dios se presente en mi vida? Hermano, ¿hay algo que puedo hacer para que Dios haga milagros en mi vida? Hermano, yo también quiero servir al Señor, yo quiero sentir ese poder, esa presencia activa de Dios en mi vida. ¿Qué debo de hacer? Ser anciano, lo dije al inicio, cantar en el coro, dirigir a jóvenes, estar en el ministerio de la mujer, estar en mayordomía, estar en tesorería. Hermanos, ¿qué dice el Señor? Mientras tanto que voy y vengo, ocúpate de la lectura. Y esa es la relación y es el requisito más importante. ¿Por qué? Porque la batalla entre el bien y el mal es una batalla entre la verdad y la mentira. Y mientras más podamos adquirir esa verdad, el Señor nos puede encomendar misiones según la época en que vivimos. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de tantos párrafos que están en la Biblia y en Espíritu y Profecía. ¿Qué dice de Abraham? Profetas y Reyes, página 11. Abraham recibió la alta distinción de ser padre del pueblo que durante siglos habría de custodiar y conservar la verdad de Dios para el mundo. O sea, nosotros vemos a Abraham, el padre de la fe. Abraham obedeció al Señor, salió del lugar de Sinar para llegar a la zona de Canaán, que luego el pueblo de Dios tomó. Pero hay detalles importantes que están en el Espíritu Profecía, luz menor que nos amplía esos detalles que está en la luz mayor, que está en la Biblia, que al final la luz mayor es Cristo Jesús, que es el autor de la verdad. Habría de custodiar, era un soldado ¿de qué? De la verdad de Dios. Por eso el Señor lo llamó. ¿Qué dice el Señor de Moisés?
Patriarcas y Profetas, página 252, párrafo 1. Luego ustedes lo leerán toda la página entera. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso. ¿Y cuál era el reino más glorioso? Pues era Egipto, como ahora lo es Estados Unidos. Y para empuñar el cetro de su poder, que dice luego, su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Si hay alguna de las historias que ha cautivado mi mente, mi ser, en toda esta aventura de la lectura de libros del linaje de Guay, no hay como la historia de Moisés que está en el libro de Patriarcas y Profetas. Por favor, es lindísima esa historia, por favor, léanlo. Y hay un detalle muy importante que el Señor dice, ¿no? Su grandeza intelectual no dice que simplemente era un personaje intelectual oculto, no, le añade ¿no? un adjetivo grande en conocimientos de qué, en todo, porque Moisés tuvo una virtud que no lo tuvo muchos. Gracias a su madre, él fue inculcado en el conocimiento del pueblo de Dios. Pero no olvidemos, Moisés estuvo ahí en Harvard, en Stanford, Estados Unidos. En aquella época no se llamaba así, se llamaba Egipto. Así que Moisés tenía una visión más amplia del conocer la verdad de Dios, del conocimiento de la cultura hebrea de Israel, pues Moisés también tenía un conocimiento de todo lo que vivía en Egipto. ¿Y qué cosa vivía Egipto? Pues ahí estaban grandes dioses, ¿no? Isis, Horus, Ra, pues la idolatría pagana era demasiado fuerte en aquellos entonces. Y Moisés conoció tanto el bien como el mal. Lo conoció, mas no lo practicó. Por eso que Dios lo llamó grande a nivel de conocimiento. Siguiendo en la página, en otro libro, hemos leído lo anterior, Patriarcas y Profetas, en Profetas y Reyes, dice lo siguiente, página 110. Pero ese mismo decreto mediante el cual se condenaba a muerte a los niños hebreos fue el medio que empleó el Altísimo para ubicar a Moisés en el seno de la familia real, donde gozaría de ventajas para convertirse en un hombre erudito. Así que, queridos hermanos, aquí tenemos una gran lección. Si sientes que tu vida es una vida de drama, el Señor guía tu vida. Y aún en esos momentos de oscuridad, el Señor siempre ha derrotado a Satanás en su propio campo. Y esos son los chascos que Satanás ha vivido toda su vida, ¿no? Cuando él pensó haber ganado, realmente fue Dios quien ganó y Dios sacó grandes cosas de esto, ¿no? Cuando Moisés, de estas situaciones negativas, Moisés fue condenado a muerte, pero le sirvió para introducir al Señor en el mismo seno del conocimiento de aquel entonces. Luego dice, ¿no? Donde gozaría de ventajas para convertirse en un hombre erudito y eminentemente calificado para conducir a su pueblo y sacarlo de Egipto. Ser líder no es que el Señor toma a un líder iletrado, neófito, ignorante, de escasos recursos intelectuales, sino que el Señor toma líderes que tienen una relación estrecha con esta palabra, erudición, grandes conocimientos. ¿Qué podríamos decir de Josué que acompañó al Señor? Unos pequeños ejemplos de grandes líderes y su relación con el conocimiento de la verdad. José había sido asistente de Moisés por mucho tiempo y siendo hombre de sabiduría, capacidad y fe, se le escogió para que le sucediera. Eso es lo que queremos resaltar esta noche. Elena G. de Guay, cada vez que presente un nombre distinguido, honorable, notable, la frase que siempre lo acompaña es grandeza intelectual, erudito o sabio. Y Josué, que sucedió a Moisés, no podría ser menos, ¿no? Hombre de sabiduría, aunque la sabiduría consiste en el arte de poder tomar decisiones, siempre al lado del conocimiento de lo que el Señor pide de sus hijos.
En el mismo libro, hablando de José, dice lo siguiente: y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. La voz de Dios, el Señor mismo, fue quien tomó a Josué, sabio, pero no basta ser erudito, queridos hermanos. No vas a tener conocimientos, sino que hay que defender esa verdad, ser firmes en cuanto a las decisiones sabias que todo líder debe de tomar. Y este hombre estaba capacitado, o sea, todos sus dones naturales y celestiales lo capacitaban para ser un gran líder, como ahora se le exige a cualquier líder o presidente de cada nación. Así que conocemos a Moisés, a Abraham, Josué, otro párrafo, ¿no? Rescatado de ese inmenso mar de palabras que el Señor nos da, de Esdras, como Nehemías, líderes cuando nuevamente Israel quiso ser una nación emergente y pujante. Dice, Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios, nuevamente, ¿no? Esos adjetivos superlativos. Y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. Los hijos de Dios están siendo llamados no solamente para destacarse en su propio reino, en el pueblo de Dios, sino que los hijos de Dios en conocimiento de la verdad de Dios, siendo eruditos, siendo sabios, están siendo llamados para destacarse sobre todo en naciones donde reina la oscuridad. Así que hay una gran ventaja para poder servir al Señor como lo fue Esdras, ¿no? En el reino medo-persa, de una forma que el Señor conducía los eventos de su vida, Esdras fue exaltado y fue tomado luego para poder reconstruir el templo que habían destruido, como fue el templo de Salomón. Deseado de toda la gente, ¿qué dice el Señor con respecto a lo que fue la iglesia primitiva? ¿No? En la página 215 pueden leer, son palabras que el Señor dirige justamente a ese grupo selecto que Jesús tomó y que siguió existiendo años después de la muerte de Jesús. Y nosotros conocemos de la iglesia primitiva, también en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Toda esa generación. El Señor tiene palabras y nos dice lo siguiente: Jesús eligió pescadores sin letras, porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación, o sea, de ser enseñados, de ser educados con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Hay una batalla terrible cuando se predica en la iglesia, estimados hermanos. Lo que pasa es que tenemos esa naturaleza humana, débil, que no es fuerte para las cosas de Dios. Que no es fuerte el ser humano. El ser humano no quiere orar, el ser humano no quiere trabajar para el Señor, hay pereza para levantarse temprano e ir a la iglesia, no hay fuerza suficiente para orar porque luchamos con esa naturaleza carnal, débil espiritualmente. Y una de esas condiciones que existe hasta en la iglesia misma es que la iglesia no quiere ser enseñada, la iglesia no quiere leer, la iglesia no quiere irse a los escritos, prefiere escuchar un sermón bonito y si mientras más entretenido sea el sermón, es más bonito, ¿no? Y si el sermón nos hace llorar, mucho mejor. Y esa es la moda que ahora estamos viviendo. Así que el Señor tomó a hombres ignorantes, y esa es la frase que nos dicen muchos hermanos. ¿Cuántos encuentros verbales en humildad y sencillez tenemos con los hermanos? No, hermano, lea, no, el Señor Jesús llamó gente ignorante.
El Señor Jesús hablará en el momento en que estemos frente a reyes, emperadores. No hay necesidad de leer. Hermano, ¿estás leyendo? Sí, estoy leyendo, hermano, por favor, como dentista hay que leer El conflicto de los siglos. Sí, hermano, ya 2 años tengo que lo he empezado a leer y sigo leyendo. Y bueno, hermano, no estamos avanzando. Así que el Señor, cuando llamó a esta iglesia primitiva, a estos hombres humildes y sencillos e ignorantes, no los llamó por lo que eran, los llamó por lo que iban a hacer. Hombres que no teniendo arraigado las tradiciones y las costumbres metidas, eran hombres que podían ser enseñados. Y eso es lo que busca el Señor ahora, ¿no? Puede ser ignorante que quiera ser enseñado, pero también pueden haber ignorantes, neófitos y letrados que no quieren ser enseñados. Y también pueden haber gente muy intelectual y muy culta que quiere quedarse y piensan que la sabiduría que tiene es la mejor y que no necesitan ser enseñados. Y eso le pasó a los doctores de la ley, que fueron los fariseos y líderes del pueblo judío. Hermanos, hay grandes cosas que aprender de los escritos que el Señor nos ha dado a través de espíritu y por profecía. Y hay una relación grande, y lo decimos desde este momento. ¿Y cuál es la relación grande? La relación es así, queridos hermanos. Mientras el elemento, mientras el humano, mientras el instrumento era grande en conocimientos, hay una relación muy estrecha que mientras más eruditos era, más culto era, más educado era, más sabio era, el Señor lo exaltó más y tuvo una relación mucho más estrecha y grande con el Señor. Preguntamos hasta ese momento, ¿no? Y en base a la Biblia, Hebreos 3 presenta un nombre importante. Si preguntamos, ¿quién fue el personaje más importante del Antiguo Testamento? Y Hebreos 3 nos dice que después de Cristo fue Moisés. Y los libros de patriarcas y profetas, los escritos del linaje de White, ¿qué no habla de este gran hombre humilde y sencillo? Los hombres, mientras más el Señor los exalta y habla de su grandeza a través de misión, eran porque estaban más cercanos, tenían más la verdad de Dios. Y cuando preguntamos quién fue el hombre y el personaje más importante en el Nuevo Testamento, no hay tiempo para preguntar, queremos ganar tiempo. No sé cuál será el método que este grupo practica. Si quieren hacer preguntas, háganlo, pero permítame correr un poco para ganar tiempo y al final tenemos una pequeña conversación en base a experiencias. El personaje más importante del Nuevo Testamento es Pablo. Ese hombre fue un hombre intelectual y culto. Ustedes lean Hechos capítulo 24, Hechos capítulo 26, ya habla de la grandeza de este hombre. No en vano escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Fue el grande por lo que escribió. ¿Y qué cosa dice el Espíritu de Profecía respecto a este hombre? Estas son palabras, hermanos, que impactan. Por favor, leamos 3, 4 párrafos solamente de este hombre. Se dan cuenta, mientras el hombre, el instrumento más sabio, el Señor derrama y destila y da, ¿no? Esa fragancia hermosa de un hombre culto, dice. Los hechos del caso eran que Pablo era un hombre de gran saber y su sabiduría y sus modales encantaban a sus oyentes. Hermanos, ¿quieres caer bien al resto de la iglesia? ¿Quieres caer bien en tu familia, en tu trabajo? 2 cualidades. Sé sabio y ten buenos modales. Esos modales de cómo actuar, de cómo comer, de cómo dirigirse, de cómo hacer en cada actividad de la vida, encanta, cautiva a las personas. Pero de Pablo sigue diciendo lo siguiente: agradaba a los sabios con su conocimiento. Hermanos, ¿quieres codearte con los grandes de la tierra? Sé sabio, ten conocimiento, sé un hombre culto, sé un hombre que te ilustras. Eso llama a poder tener relación con los grandes. Un sabio intelectual, un rector de una universidad, un decano de un instituto, de una universidad, profesores, se relacionan con los que también tienen conocimiento. Y seguimos leyendo. Y muchos de ellos creían en Jesús. Así que somos sabios en las cosas de Dios, somos humildes, somos sencillos, tenemos muy buenos modales. Y ese testimonio personal, esa carta abierta, como dice Pablo,
harán que muchos se conviertan al Señor. Cuando estaba ante reyes y grandes asambleas, manifestaba tal elocuencia, o sea, había coherencia en lo que hablaba. No tartamudeaba, no dejaba vacíos, su mensaje era elocuente, quiere decir que era continuo en su sabiduría, que fascinaba a todos los presentes. Esto enfurecía mucho a los sacerdotes y ancianos. En el mal, la envidia, Satanás mueve a sus piezas. Así que siempre el sabio del culto tendrá oposición. Y de eso simplemente hay que saber que eso es muy natural en la vida. No vamos a esperar siempre que todos escuchen las grandes verdades que el Señor tiene que dar. Dice, era fácil para Pablo entrar en raciocinios profundos y elevándose arrastraba a la gente consigo en los pensamientos más exaltados. Al presentar las riquezas profundas de la gracia de Dios y describir el asombroso amor de Cristo, dice, luego con sencillez descendía al nivel que el pueblo común podía comprender y de la manera más poderosa relataba su experiencia. No hay nada más que un sabio pueda hacer que hablar con palabras comunes y sencillas para que tanto un grande intelectualmente pueda comprender como un sencillo, ¿no? Aquellas personas muy sencillas que no tienen oportunidad de educación y de cultura, son cosas que al Señor le agrada. Dice, y despertaba en sus oyentes el ardiente deseo de ser discípulos de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, el libro que escribió la NG de Guay, página 193, el Señor sigue diciendo de Pablo, entre aquellos que se encontraron con Pablo en la plaza, había algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, pero estos y todos los demás que trataron con él vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógico razonamiento y el poder de su oratoria llamaban la atención de todo su auditorio. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal instrumento de Dios? ¿Qué tal soldado de Cristo? Su espada era la palabra, el conocimiento, la sabiduría, no para sí mismo, sino para defender la verdad pura del Señor, porque esa es la batalla que vivimos todos los días, la batalla entre la verdad y la mentira. Y mientras más grande eres en conocimiento, más culto, mejor oratoria y mejor defiendes la verdad de Dios, Dios hace milagros en tu vida, se presenta en tu vida misma. El Señor Jesús se presentó, sabía que este hombre era un hombre celoso en las cosas de Dios, en el lado equivocado, pero era celoso, combatía a estos disidentes llamados cristianos. Y el Señor mismo, porque no se lo encomendó a ningún ángel, se presentó aquel día con luz resplandeciente. Los ojos de Pablo quedaron velados. Y es ahí que aprendió a contemplar a Cristo y encontrarse con su Señor. Y después Pablo tuvo gran poder, hizo grandes milagros, como lo dice la propia Biblia. Hermanos, estas son palabras que el Señor habla de Pablo. Y de Esteban, sabemos que la historia o esa semana que lo narra Daniel de 7 años terminó con un último mártir y a partir de ello se abrió la verdad hacia el mundo, ¿no? Hacia los gentiles. Y hablamos de Esteban. ¿Qué dice historia de la redención de Esteban? Pero no solamente hablaba con el poder del Espíritu Santo, sino que resultó evidente para toda esa vasta asamblea que también era un estudioso de las profecías y versado en todos los asuntos relativos a la ley. Defendió con capacidad las verdades que profesaba y derrotó totalmente a sus oponentes. Ellos pensaron que habían derrotado a Esteban con aquel martirio que le hicieron pasar apedreándolo. Y ahí estaba Saulo, viendo y contemplando toda esa escena. Pero la verdad está que aún en las derrotas más grandes de grandes intelectuales y líderes, instrumentos de Dios, al final no es el instrumento.
al final, queridos hermanos, la gloria es para el Señor, la honra es para su verdad. Por eso que el primer himno habla de exaltar el nombre del Señor. ¿Y cómo lo exaltamos? ¿Cómo glorificamos al Señor? Exponiendo y defendiendo la verdad. Y después que esa palabra llegó a los gentiles y llegó la época del Renacimiento, aún cuando la Biblia empezaba a darse mundo, el Ellen G. White, a través del libro El conflicto de los siglos, habla de grandes hombres, y uno de ellos es Juan Wycliffe. ¿Qué dice El conflicto de los siglos? Página 85 y 86. Aquí hay 4 párrafos que destacan, ¿no?, la vida de Juan Wycliffe. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, la luz, que fue el heraldo, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Quién es este hombre? ¿Tú te imaginas que tu nombre esté escrito en el cielo y que cuando lleguemos al cielo diga, ¿no?, hable de tu persona y diga, Miguel, Juan, Luis, el que está en este nombre, no solamente fue una influencia para su nación, sino para toda América Latina? Este hombre lo hizo. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y su profunda erudición. En su sed de saber trató de conocer todos los ramos de la ciencia. Se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en aquellos remotos tiempos cuando la Biblia existía solo en los idiomas, ¿qué dice?, primitivos. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad. En Conflicto de los Siglos, página 100, se sigue hablando de este instrumento de Dios. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla. Fueron pocos los que lo igualaron entre los que se levantaron tras él. Palabras mayores estamos leyendo hoy día. Por eso que Wycliffe tuvo el privilegio de poder tener esta luz y poder ser un instrumento para que la verdad se expandiera a través de estos reformistas que encontramos sobre todo en el libro Conflicto de los Siglos. Historia de la Redención habla de Wycliffe, así como Conflicto de los Siglos habla de él como de Juan Hus, ¿no? ¿Qué cosa dice Historia de la Redención de Juan Hus? Dice, como Wycliffe, Hus era un noble cristiano, un hombre de cultura y de devoción inquebrantable a la verdad. Seguimos hablando y encontramos a otros gran reformistas. Estos nombres, ¿no? ¿Qué nombres encontramos en Conflicto de los Siglos? Quizás para algunos hermanos que nunca han leído Conflicto de los Siglos no han escuchado hablar de Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Jerónimo, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, Knox, tantos reformistas. Pero ¿por qué estos hombres están sus nombres escritos allí en esas páginas sagradas de Espíritu y Profecía? Pues ya lo empezamos a entender. Ya empezamos a entender que el Señor no llamó simplemente de una forma arbitraria. El Señor llama a aquella persona que se deja ser enseñada. Llama a aquella persona que tiene sed de conocer esa luz de Dios. Aquellos hombres que trabajan y hacen que sus neuronas se conecten. Y cuando una persona piensa, las neuronas se conectan y hay electricidad y el cerebro empieza por fin a funcionar. No olvidemos que el cerebro es como el cuerpo. Si queremos tener un cuerpo, un físico dotado, vamos al gimnasio. Si no vamos al gimnasio y no hacemos deporte, somos débiles, algo flacos, pero esa robusticidad, si es que el término quepa en el diccionario, pero para ser robustos físicamente, para ser robustos intelectualmente, así como hay que ir al gimnasio, pues en la escuela de Dios hay que ir a la escuela del Señor y es el conocimiento de la verdad de Dios. Mientras más usamos nuestras neuronas, más se capacitan y es ahí donde por primera vez, cuando toda esta maquinaria empieza a funcionar, los grandes pensamientos llegan a nuestra mente. Y Martín Lutero fue un grande, así como Moisés, sí. Fue un grande, así como Pablo en la iglesia primitiva, sí.
Y Martín Lutero fue un grande en la época de la Reforma. Hay unos párrafos extraordinarios. Vamos a leerlo para poder ganar algo de tiempo rápido. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia. ¿Y qué cosa dice? ¿Cuál fue la otra frase? Creo regresar, de Wycliffe. Y leamos este párrafo, ¿no? Vamos aquí. Wycliffe fue una bendición no solo para Inglaterra, sino para todas las naciones cristianas, llamémoslo así. Pero estas son palabras mayores, porque no solamente fue para la cristiandad. Lutero fue usado por Dios, porque Dios hizo una gran obra en el mundo a través de este hombre para reformar la iglesia e iluminar el mundo. Fue un hombre, hermanos, que pudo llevar la luz del conocimiento de Dios a toda la humanidad. Estas son palabras mayores, como lo venimos diciendo. ¿Qué cosa hizo? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Cómo el Señor lo tomó? Y acá hay palabras, ¿no? Léanse, por favor, todo el capítulo 7 del conflicto de los siglos. Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania. Querido hermano, la pobreza no es excusa para seguir la ignorancia. Presta libros a los hermanos, a los pastores, a la iglesia, anda a la biblioteca y ahora al internet. No es excusa. No digas que porque no tuviste dinero, no pudiste conocer las cosas de este mundo y sobre todo las cosas de Dios. Luego leemos, el padre Lutero era hombre de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Hermano, ¿la inteligencia se hereda? Sí. Si tu padre leía, tú lees. Si tu padre no leías, no conservas esa virtud. Tanto por lo que viene por ADN, como también por lo que viene por el ejemplo. Si tu hijo te ve viendo novelas, él va a querer viendo novelas. Si tu hijo te ve leyendo permanentemente, tú vas a querer leer. Y eso fue lo que yo observaba en mi padre. Mi padre era un coleccionista de esa revista antigua llamada Selecciones. Cuando mi padre las dejaba por ahí tiradas, yo decía, ¿por qué tanto mi papá pierde tanto tiempo en vez de trabajar leyendo estas revistas? Y cogía las revistas y ya desde 9, 10 años leía. Y eso es lo que los padres pueden hacer mucho por sus hijos, llenar la casa de libros y dejarlas por ahí. No importa que tu hijo no sea de la iglesia. En algún momento cogerá una revista adventista, en algún momento cogerá la Biblia, en algún momento cogerá y donde en aquella página que se encuentre, ten la seguridad que Dios lo llamará. Luego dice, los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. El éxito de los hijos empieza con el esfuerzo de los padres. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suyo el tesoro de conocimiento de los sabios, haciendo suyo. ¿Cuántos personajes importantes hay en este mundo? ¿Cuántos dirían, oh, cómo me gustaría ser amigo, no sé, del presidente de Rusia, del presidente de Estados Unidos? ¿Cómo me gustaría ser amigo de aquella persona que ha ganado un premio Nobel de medicina, de química? Y hay una manera de hacerlo. Adquiere sus libros y sus libros transmiten el pensamiento que ellos tienen y por lo cual ellos fueron exitosos y conocidos. Esa es la manera de acercarnos a los grandes sabios, a través de sus libros. Y eso fue lo que hizo Lutero. Lutero no pudo haber conocido a muchos, pero accedió a sus mentes a través de lo que ellos escribieron. Luego se sigue hablando en Conflicto de los Siglos, capítulo 7 de Martín Lutero. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio, vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos. La disciplina intelectual maduró su entendimiento y la actividad mental despertó una aguda percepción. Hay una palabra preferida del NG de Guay. Inquirir, 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 inquirir. Inquirir significa preguntar,
¿Como para qué? Dice Miguel Ángel Cornejo, este gran motivador. ¿Como para qué? ¿Como para qué? Y es así que grandes preguntas harán que sus neuronas que están dormidas despierten y empiece a ver ese choque eléctrico. Y es ahí donde la mente se reaviva, se activa y podemos acceder por primera vez en la vida a tener grandes, grandes pensamientos. Y podría decir también otra cosa. Tus pensamientos también están en relación de cómo comemos, pero eso es otro tema. Así que, queridos hermanos, palabras que hablan de el entendimiento y la actividad intelectual, ¿no?, mental de Martín Lutero. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Ahí se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en las lenguas originales. O sea, se acercó tanto, tanto, tanto a la palabra del Señor. Ya quisiéramos leer en hebreo, ya quisiéramos leer en hebreo, en griego, en arameo. La traducción es diferente. Muchas palabras nunca dirán lo que realmente en su original, encontrar lo que el Señor quiso decir. Era ya poderoso en las Sagradas Escrituras y la gracia del Señor descansaba sobre él. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios, que estaba hambriento y sediento de la verdad. Conflicto de los siglos, página 138, resume lo que Lutero fue no solamente para el mundo cristiano, sino para la humanidad. Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Porque no debemos olvidar, hermanos, que esta lucha es la lucha entre la verdad y la mentira. Mientras más conocimiento de las cosas de Dios y mientras más actitud tengas de defender la verdad de Dios, Dios se presentará en tu vida, te tomará, te moldeará, te llevará a grandes pruebas, eventos, y al final, queridos hermanos, Dios obrará grandes milagros en tu vida. Y Lutero fue campeón de la verdad, no porque el Señor lo hizo así, sino porque Él permitió entrar en toda aquella educación celestial. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Dios le tenía reservada una tarea y mandó a los ángeles del cielo para que le protegiesen. Hermanos, debemos de temer por predicar la verdad presente, y este grupo predica la verdad presente. Por eso siento que me siento muy contento de estar en este grupo. Hermanos, si tú tienes conocimiento de las cosas de Dios, nunca más hables de lo que Satanás puede hacer en tu vida. Eso está en manos de Dios. Tu misión es hablar lo que conoces de la Biblia y el espíritu de profecía. Si tú conoces qué hará el Señor, te protegerá, te enviará su Santo Espíritu, que es el tema de mañana, te enviará a los ángeles más poderosos. Así que eso fue lo que el Señor hizo en la vida de Martín Lutero, lo protegió. Las enseñanzas de Lutero despertaron por toda Alemania la atención de los hombres reflexivos. Sus sermones y demás escritos arrojaban rayos de luz que alumbraban y despertaban a miles y miles de personas. Por doquiera se notaba un gran deseo de adelanto espiritual. En todas partes había hambre y sed de justicia, como no se habían conocido por siglos. Los ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar a los ritos humanos y a los mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban con arrepentimiento y fe en Cristo y Cristo crucificado. Hermanos, las palabras que hablamos no es para que nos miren absolutamente. Si eso hacemos, no hemos cumplido la misión. Las palabras que hablamos, queridos hermanos, es para elevar a los hombres a pensamientos altos y sublimes y profundos, como es Dios mismo, Cristo y la verdad que hay en el cielo, su trono, Sión, el santuario. Si tú lo logras y si tú haces que la gente se fije en ti, no se ha cumplido la misión, hemos pecado. Y si nosotros hacemos que la gente suspire profundamente por la verdad de liberación, de salvación en la vida de las personas, es ahí que se ha cumplido el objetivo, es ahí que el cielo sonríe, es ahí que los ángeles están contentos, queridos hermanos, porque este mundo terrenal está en una ligadura, en una relación muy estrecha con las cosas celestiales.
lo visible y lo invisible a través de la fe está profundamente unido. En el conflicto de los siglos se habla de un personaje que se llama Luis de Berquín, como tantos de la Reforma en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, y todo eso está en el conflicto de los siglos. Ya lo he dicho al inicio. Adventista que no ha leído Conflicto de los Siglos 3 veces, ha desperdiciado su vida, no es adventista. Y el conflicto de los siglos se actualiza cada vez que llegamos al tiempo del fin. ¿Quién es este personaje cuyo nombre está insertado en las páginas de Espíritu y Profecía? ¿Por qué está ahí? Si no lo conocemos, no nos enseñan en el colegio. Vamos a saber por qué. Siendo el más instruido entre todos los notables de Francia. Y el Señor anda mirando quién quiere conocer, quién quiere leer, quién quiere saber, quién quiere aprender. Y el Señor miró a este hombre, Luis de Berquín, el más instruido entre todos los nobles de Francia, y el Señor lo tomó. Dice, su genio y elocuencia, y su valor indómito, y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte por ser favorito del rey, lo hicieron considerar por muchos como el que estaba destinado a ser el reformador de su país. En la Biblia, no me acuerdo, está en Primera de Reyes, capítulo 14, si no me equivoco, dice, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Besa dijo, Berquín hubiera sido un segundo Lutero de haber hallado en Francisco I un segundo lector. Los electores eran aquellos que formaban las dietas, como la famosa dieta de Worms, donde Martín Lutero tuvo partición y encontró príncipes y autoridades que lo apoyaron, ¿no? Y ellos fueron los que protestaron, de ahí viene el nombre de protestantismo. Así dice, ¿no? Él hubiera sido grande, un segundo Lutero, si hubiera hallado, encontrado apoyo de los líderes, de los grandes de aquella época. Los papistas decían, es peor que Lutero. Y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Y su nombre está ahí, por ser el más instruido entre los nobles de toda la tierra. Y Juan Calvino, también su nombre aparece en el conflicto de los siglos. Se sabe mucho de Martín Lutero a través de Iglesia, pero se sabe poco del personaje anterior que hemos leído y se sabe poco de Juan Calvino. Miren estos párrafos, son palabras interesantes que nos motivan a poder parecernos en algo a lo que estos hombres hicieron. En una de las escuelas de París hallábase un joven formal, de ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y perspicaz. O sea, todo lo analizaba, todo lo pensaba. Su talento y aplicación hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio. Y se susurraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces y más ilustres defensores de la Iglesia. Los ánimos se sentían confundidos y había llegado el momento oportuno de enseñarles la verdad. Calvino se abría paso de casa en casa, leyendo la Biblia al pueblo y hablándole de Cristo y de este crucificado. Conflicto de los siglos, detalles que hablan de la vida de este hombre, ¿no? De casa en casa. En la página 237 encontramos este párrafo, ¿no? De Calvino. Ahí permaneció varios meses, seguro bajo la protección de amigos poderosos y ocupado como anteriormente en el estudio. Empero su corazón estaba empeñado en evangelizar a Francia y no podía permanecer mucho tiempo inactivo. ¿Cuál era el deseo de Juan Calvino? Predicar la ciudad donde él estaba, predicar su provincia más grande y estar satisfechos, ¿no? Yo soy del Chiclayo, ¿no? Y yo diría, estoy satisfecho por haber predicado todo Chiclayo. Por todo el norte del Perú. Pero no, su pensamiento de Calvino no era solo predicar el lugar donde nació, París, donde estuvo, estudió, sino que su deseo era de predicar todo Francia. Y es por eso que ellos no pensaban en su propia vida. Y es por eso que el Señor los protegía. No solamente enviaba ángeles poderosos, sino que a veces la psicología humana espera también encontrar apoyo en lo terrenal. Por eso que encontramos y leemos que el Señor permitió que él encontrara protección
en medio de amigos poderosos terrenales. Es bueno también para la psicología saber que los ángeles nos apoyan, pero cuando se entra en pruebas, hermanos, ¿cómo te sientes tú cuando llegan crisis y problemas en tu vida? A veces la fe parece que se va, y es por eso que el Señor también permite que nuestros ojos se fijen en la parte visible, en lo humano y en lo terrenal. Así que el Señor permitió que él tuviera amigos muy cerca de la vida de él. El Señor sigue diciendo, ¿no? De los reformadores, de todos aquellos cuyos nombres se mencionan en el conflicto de los siglos. Vamos a leer este hermoso párrafo ya para terminar. Sirve para dar a conocer la clase de hombres que formaban las filas de los reformadores. No eran controversistas ruidosos, sectarios e indoctos, sino hombres que habían estudiado la palabra de Dios y eran diestros en el manejo de las armas. ¿Cuáles armas? De que se habían provisto en la armería de la Biblia. Esa es la batalla, hermanos. Esa es la batalla, la que todos estamos llamados. ¿Que es importante servir a la iglesia? Sí es importante, pero no es más importante que ser un soldado del Señor teniendo la espada de su palabra, a través de Biblia y espíritu de profecía para nuestros tiempos. En cuanto a erudición, estaban más adelantados que su época. Se nos suele decir que estos eran los jefes del movimiento de la Reforma. ¿Y qué sería de esperar en ellos un poder prodigioso y gran acopio de saber? Pues maestros y teólogos, hombres que entienden a fondo todo el sistema de la verdad bíblica y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de las escuelas y sobre los dignatarios de Roma. Ganaron fáciles victorias. Hermanos, ¿por qué el enemigo recurre a las armas, al odio, al recelo? Porque tienen impotencia. Porque al pelear con nosotros, ellos no pueden refutar lo que nosotros decimos. Y hay una característica importante que quiero que resaltemos. Estaban más adelantados que su época. Este grupo es un grupo de estudio de investigación de cosas de profecías. ¿Cuántas veces les han dicho que tú sabes más que el pastor? ¿Cuántas veces les han insinuado, no? ¿Qué? ¿Y tú qué? Profeta, que no es el futuro. Pero no para apoyarnos, sino para humillarnos. Y a veces hay una voz silenciosa en nuestra mente que dice, sí, yo sí sé lo que va a pasar en el futuro, porque he leído la Biblia y sobre todo Espíritu Profecía, cuando Elena G. de White nos dice que todos los eventos del tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, están escritas claramente, claramente, y está para quien lo tome. Así que, queridos hermanos, aprendemos de estos grandes hombres para seguir en aquella línea que ustedes se han trazado. Yo veo en el grupo de WhatsApp en el cual tengo el privilegio de estar, ustedes me han invitado, no es como otros grupos. Uno se descuida y en una hora ya tiene muchísimos párrafos y mensajes, no hay que estar activo, y eso es lo que quiere el Señor. Conflicto de los siglos, página 299, dice, Barnes y Frick, fieles amigos de Tyndale, se levantaron en defensa de la verdad. Siguieron después Cranmer y los Ridley. Estos caudillos de la Reforma inglesa eran hombres instruidos y casi todos habían sido muy estimados por su fervor y su piedad cuando estuvieron en la comunión de la Iglesia romana. Su oposición al papado fue resultado del conocimiento que tuvieron de los errores de la Santa Sede y por estar familiarizados con los misterios de Babilonia, tuvieron más poder para alegar contra ella. Porque el Señor pone estos nombres, ¿no? Barnes, Frick, Tyndale, Cranmer, Ridley. ¿Por qué el Señor pone estos nombres? Porque eran hombres que se levantaron en defensa de la verdad. ¿Y cómo se levantan en defensa de la verdad? En primer lugar, hay que tener conocimiento de la verdad. Y hay que saber refutar la mentira o la media verdad. Por eso que sus nombres están escritos ahí. Y hay una característica importante. Estaban familiarizados con los misterios de Babilonia, de la hechicería, de la magia, de la idolatría, de todo aquello que Satanás había sembrado tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos hoy día en las épocas modernas. Y fue un gran instrumento para el Señor.
Y terminamos, hermanos, con estos 3 párrafos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 271, párrafo 1, subráyalo. Dios no desea que sus intermediarios sean, ¿qué? Incultos. Dios no desea que sus intermediarios sean incultos. Así que aquellas personas que hablan que el Señor tomará ignorantes, sí, habrá algunos milagros, pero aún en la iglesia, aquellos conceptos que están en un segundo o tercer plano, a veces pasan a ser un primer plano. Y muchos quieren apoyar su dejadez en haber adquirido conocimiento, en decir, sí, el Señor tomará ignorantes, pero ya lo hemos visto. El Señor no tomó a aquellos hombres humildes, pescadores. Los tomó no por lo que eran, sino por lo que iban a hacer. El Señor no quiere que seamos ignorantes. Y la relación es estrecha. Mientras más conocimiento, mientras más erudición, mientras más saber, mientras más profundidad de pensamiento, de raciocinio, de inquirir, ten la seguridad que el Señor ya te tomó y estás en los planes, sobre todo en estos tiempos finales. Patriarcas y profetas, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Tú tienes poder de ir al CES, tienes poder de comprar un libro, tienes el poder de abrir un libro, tienes el poder de destinar un espacio mínimo 1 hora y media o 2 horas todos los días para aprender las grandes verdades de Dios. No pienses que Dios hará en ti lo que tú puedes hacer. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Lo posible lo haces tú. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios les ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. No hay tiempo que perder, hermanos. El mundo está esperando luz. Y una de las grandes conclusiones que estamos sacando en estos grupos de predicación, de profecía, empezando con mis amigos, con mis hermanos, es que aquellos que no son de la iglesia tienen más sed y están más deseosos de estar en los temas que los propios hermanos. Porque lamentablemente están aterrizando en el material de la iglesia grandes frases que están en un segundo y tercer plano, ¿no? No quisiera entrar en esos detalles, pero se está entrando en un mundo administrativo que en vez de estimular el ser investigador, el ser erudito, el leer, más bien se desanima, se mofa y se critica. Vean por ahí, escuela sabática, es triste lo que está apareciendo en los libros y folletos. Pero tenemos que decir, los hermanos, y tenemos que ir contra lo que Satanás quiere hacer. ¿Y qué cosa quiere hacer Satanás? Y este es el último párrafo. Conflicto de los siglos, página 572. Es un párrafo que yo estoy seguro que ustedes lo conocen. Capítulo 33. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y por eso lo he publicado, porque ustedes son un grupo que creen, como yo lo creo, que la historia de la humanidad es de 6,000 años. Luego que dice, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas. No habla del mundo, habla del pueblo. Y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador. La iglesia está predicando la verdad presente. La iglesia está predicando la marca de la bestia, la caída de Babilonia. La iglesia está predicando Apocalipsis 13, 17 y 18, Apocalipsis 12. ¿Está predicando esas grandes verdades? No, no lo está haciendo. En el Perú, disculpen que lo diga, pero no hay tiempo para perder.
sacan folletos y libros de psicología, ¿no? No sé si en sus países habrá la marcha del silencio contra la no violencia, libros de psicología, libros, no sé, un eslogan grande que dice el Perú sí lee, pero no lee Espíritu y Profecía, no saben lo que está por venir. Y ustedes sí lo saben. Por eso que Elena G. de White dice, ni uno de 20. ¿Por qué? Porque la gran obra de Satanás no es tener al mundo en tinieblas, pues ya lo tiene, siempre lo tiene. Lo que Satanás quiere es tener al pueblo de Dios, a su iglesia, a su remanente, en tinieblas y en oscuridad. Y ustedes más que nadie saben cómo el espíritu de profecía, mes tras mes, año tras año, se va apagando. Y así como antes se disciplinaba, ya no se disciplina. Ahora piensan que Elena G. de White no realmente fue una inspirada de Dios. Ahora no dicen que sea la palabra de Dios, sino se dice, son simplemente consejos. Ahora hay escepticismo en la iglesia y no solamente en iglesia. En Europa, pastores mismos están quemando los libros de Elena G. de White. Pues, y la iglesia no motiva, no impulsa. Muchos dicen, hermano, pero en el conflicto, en escuela sabática al final dice, ¿no? Lean tal libro. Una cosa es que esté escrito en pequeñas letras. Otra cosa es que la motivación del espíritu de profecía sea parte de la estructura y del sistema administrativo. Donde se diga, iglesia, este domingo, o sábado de la noche, o sábado de la mañana, vamos a estudiar conflicto de los siglos. Vamos a ver en qué tiempo fue escrito. Vamos a saber la idea principal, la idea secundaria, cuántos capítulos, qué cosas nos dice todo el libro, hacia dónde va, cuál es la diferencia entre conflicto de los siglos, historia de la religión, profetas, patriarcas y profetas y reyes, testimonio de los ministros, testimonio para la iglesia, Spalding and Gutman, libros del Elena G. de White. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una capacitación de los libros de Espíritu y Profecía por lo cual la iglesia nació? Pero seguimos en cosas. Así que, hermanos, si alzamos la voz y decimos las cosas directamente, creemos que a través de lo que hemos leído estamos hablando verdad, entonces sirvamos al Señor. A ustedes no hay que decirles, hermanos, ustedes están en un buen grupo y la motivación del Señor es, hijo, no te desanimes. Hijo, lee y aquellos párrafos interesantes, aquello que no se conocía, envíalo al WhatsApp de este grupo Maranata. Compártelo, que todos lo sepan, que todos no te canses de abrir tu WhatsApp y encontrarme cada media hora, cada hora un mensaje. Eso es lo que el Señor, porque lo que el Señor te está diciendo es lo que tú estás haciendo, es lo que todos deberían hacer, pero no lo están haciendo, ni aún la administración. Entonces tú eres de agrado a los ojos del Señor y tu nombre está escrito con letras doradas en el cielo. Y cuando tú llegues al cielo, el Señor dirá, celoso de Dios, erudito, defensor de la verdad, porque lamentablemente muchas veces tenemos que defender la verdad ante la misma iglesia de Dios y de Cristo, como fue en el tiempo pasado. Y Elena G. de White dice, y así como sucedió en el pasado, sucederá en el futuro. ¿Qué dice? Vamos a retroceder una página. Ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. ¿Cuántas páginas tiene el conflicto de los siglos? Tiene 750 páginas. ¿Cuántas páginas tiene Patriarcas y Profetas? Tiene 830 páginas. Una pregunta importante, hermano, ¿cuántas páginas deberíamos leer diariamente? Deberíamos leer diariamente entre 15 y 20 páginas. Sí, eso es lo que deberíamos leer. Si quieres subir un poquito, deberíamos leer entre 30 y 50 páginas diarias. Y eso es lo que deberíamos leer todos los días. Si tú te lees un promedio de 25 páginas, reflexionando, yendo lento, no tan lento, pero tampoco tan rápido, tú en una hora tú te puedes leer 25 páginas. En una hora te puedes leer 25 páginas. Quiere decir que si en un día tú te puedes leer 25 páginas, quiere decir que en 10 días tú te puedes leer 250 páginas. Y si tú en 10 días te puedes leer 250 páginas, quiere decir que en 20 días 500 páginas y en un mes 30 días 750 páginas. Quiere decir que el conflicto de los siglos lo podrías leer en un mes.
Me he leído El conflicto de los siglos, y lo digo con humildad y con tristeza, 5 veces de página a página. Historia de la redención, 2 veces. Evento de los últimos días, 2 veces. Patriarcas y profetas, 2 veces. Profetas y reyes, 1 vez. En total he leído 15 libros de Elena G. de White, pero podría haber leído mucho más de 25 libros porque muchos de esos libros los he leído. Empezó la pandemia y dije, voy a aplicar disciplina, y disciplina es tal hora, es de 4 a 5. Cuando yo subo a mi dormitorio y el sol entra por la ventana y mi visión, que ahora está limitada, no me va a impedir que yo pueda leer. Con pausa, con mis hojas, 25. Y se los digo con humildad. En época de pandemia, el que ha estado aburrido es porque no sirve al Señor. En época de pandemia, conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas de reyes, historia de la redención, primeros escritos. Lo he terminado por primera vez de leer primeros escritos. Y hay mucho más que leer. Mensajes selectos, joya de los testimonios, testimonio para la iglesia, que son 9, miles de páginas de la NG de Guay. La pregunta es, ¿por qué el Señor escribió tanto a través de esta mujer? Mi hijo, que tiene 10 años, se terminó de leer en época de la pandemia Patriarcas y Profetas, de 830 páginas, y está leyendo ahora Historia de la Redención. Pero si lo llenamos de videos, de juegos, nunca lo va a hacer, porque hacemos caso. Padres empeñosos en la instrucción de sus hijos, los hijos lo hacen. Padre que leen delante de los hijos lo hacen por imitación. Así, queridos hermanos, doy testimonio ni para jactancia, y menos mal que yo pago y no me conoce y no nos vamos a encontrar. El testimonio es para decirles, sí se puede. En 4 semanas te puedes leer Conflicto de los Siglos. En 5 semanas te puedes leer Patriarcas y Profetas. Y así, leyendo y leyendo y leyendo, queridos hermanos, vas adquiriendo conocimientos. Tus pensamientos, tus neuronas se van a activar y vas a llegar a pensamientos profundos y serios. Vas a llegar a pensamientos que quizás ni un otro hermano tuvo. Vas a empezar a conectar cabos. Yo siempre les digo a mis hermanos, bueno, somos para ver películas, y cuando vemos una película lo vemos de tapa a tapa, ¿no? No queremos ver la mitad hoy día y la mitad mañana. Es lo mismo en un libro. Hay una gran diferencia el leer hoy día 2 paginitas, 2 parrafitos, el otro mes otras 2 paginitas, leer, pasar 3 años. No vas a entender la integridad del libro. Cada libro tiene una intención, pero sobre todo no vas a escuchar la voz de Dios. Cosas que suceden cuando lees los libros así sistemáticamente, con disciplina, con responsabilidad, es que lees tanto, te concentras tanto, que hay un momento en que escuchas realmente la voz de Dios y el tono de Dios, hablando bajo, quedito, alto. Hermanos, hemos perdido mucho tiempo posiblemente, pero ustedes han sido llamados, y ese es un tema de motivación. Este ha sido el tema número 1 del día de hoy. Hermanos, no permitas que el enemigo, porque cuando queremos hacer las obras del Señor, el enemigo hace su obra en nuestras vidas. Nos dan más trabajo, tenemos más problemas, pero saltemos todo esto con fe y confianza en el Señor. Así que, queridos hermanos, que la oración final sea: Señor, haz de mí un instrumento para poder proclamar la verdad al mundo que muere, y no tengamos miedo, porque la gente del mundo está más deseosa de conocer la verdad. Y lamentablemente terminaré diciendo esto, que los propios hermanos de iglesia. Ellos están en otra actividad, es un mundo paralelo. Dios nos bendiga, perdonen las palabras, perdonen, pero creo que tener más de 25 años en la iglesia da algo de autoridad de saber qué es lo que está pasando. El espíritu de profecía te está apagando, hermano, no lo permitas. Lee, habla con fundamento, refuta, habla con elocuencia, ora, conságrate, y el Espíritu Santo estará contigo. Y tú no sabes todas las proezas que hará en tu vida, y tu nombre estará grabado. Y el día que entremos en ese camino, en esa vida de santificación para encontrarnos con Jesús en la puerta, no solamente el mundo y los ángeles querrán encontrarse con Moisés, con Abraham, con Josué, con Jeremías, con Isaías, con Daniel, sino que estarán buscando tu nombre por lo que hiciste. Tienes la oportunidad que, si tú piensas que no hiciste nada por el Señor, ahora podrás hacer grandes cosas por el Señor. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir estos selectos párrafos. Algunos, en mi haber tengo 215 párrafos que hablan sobre la relación entre milagros, presencia de Dios, conocimiento y erudición.
Así que si hubiera alguna pregunta, estamos para conversar, o lo dejamos ahí para mañana encontrarnos con la segunda parte de este tema, queridos hermanos. Dios nos bendiga. Muy bien, vamos a agradecer a nuestro hermano David, darle muchas gracias a Dios, gracias por haber utilizado como instrumento. Ha estado muy bonito el tema, grandes personajes de la Biblia, grandes hombres, llenos de la sabiduría de Dios, para que esa luz no esté debajo del almud, sino que alumbre para todo el mundo. Bien, hermanitos, si alguien desea hacer un comentario o una pregunta antes de poder terminar con el himno final, están abiertos. Pueden abrir su micrófono. Bueno, buenas noches, hermanos. Hermano David, gracias de verdad por esta motivación que nos da, que nos anima, ¿no? Como ahí el hermano está también, el hermano Edward, colocando ese texto, ¿no? De ánimo para poder seguir estudiando la palabra de Dios, que Dios no nos va a dejar, que no nos deja sin conocimiento, hermanos. Y de verdad que cada vez que he estudiado también los libros que Dios nos ha dado, el Espíritu, Profecía, la Biblia, es como que Dios nos está llamando, ¿no? La fuente de la sabiduría te dice, ven. Leí un proverbio que dice que la sabiduría está en las calles hablando, ¿no? Y que te llama y que te dice, ¿hasta cuándo, hombre? A hombre simple, dice, ¿no? Vas a amar la simpleza, ¿no? De verdad que, hermano David, ha sido preciosa su participación el día de hoy. Hermano, que podamos aprender más y poder tener ese entusiasmo de que estamos comprendiendo una verdad y que nuestro Dios nos va a alentar, hermanos, nos va a enseñar cuál es la verdad. Como dice su palabra, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, San Juan 8:32. Muchas gracias, hermano David. Que Dios los bendiga a cada uno de nosotros, hermano, y que sigamos adelante. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por la invitación. Maranata, el Señor viene. Muy bien, vamos a terminar con el himno final. Si David nos puedes colocar el himno que comenzamos, y vamos a invitar a ver a una hermanita mujer que pueda terminar con la oración final. A ver, ¿quién es la primera valiente que quiere terminar con la oración final? Puede abrir su micrófono. Hermana Rosa. ¿Me escucha? Ella tiene problemas, es de mi grupo, tiene problemas con su celular. Yo quiero invitar a la hermana Berna Alba. Ya, es una gran hermana de iglesia, ella es de Lima, y su familia son pioneros en el crecimiento de la iglesia adventista en el Perú. Les presento a la doctora Berna Alba, no sé si la doctora está ahí, puede enviar un saludo. Yo estoy muy feliz de que ella esté aquí. Y bueno, hermana, aquí hay hermanos de diferentes lugares, diferentes países. Por favor, hermanita, si nos podría despedir en oración al final del himno. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes realmente. Estoy completamente de acuerdo con este llamamiento a renovar nuestra fe y leer los libros del Espíritu de Profecía. Creo que podremos ser sabios para la Iglesia y para el mundo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Es muy grato ver que hay hermanos alrededor del mundo que están preocupados en este mismo tema. Y no declinaremos nuestro fervor para leer más la Sagrada Escritura, que por supuesto no ha perdido su valor infinito, la espada de los filos, las palabras de vida, pero también estas palabras que fueron inspiradas a Elena de White, una mujer sin educación formal, ni siquiera primaria ni secundaria, menos universitaria,
pero que el Espíritu de Dios la inspiró y la preparó para hacerla su mensajera para este tiempo. Que Dios nos permita tener este gran privilegio. Oremos, hermanos. Vamos, hermanita Alba, vamos primero a entonar este himno de honra al Señor y luego al terminar el himno, por favor, guíenos con su oración final, hermanita. Vamos a orar, vamos a entonar, elevar nuestro corazón al Señor con este himno que entonamos al inicio también. Ponle compartir pantalla para que pueda poner el audio del himno. ¿Sí se está escuchando? Ah, perdón, sí se escucha, perdón. Hermana Alba, por favor, diríjanos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, unimos nuestras voces de agradecimiento por todo lo que tú has podido enseñarnos en esta tarde y que podamos, Señor, compartir estas buenas nuevas de lo imperioso que es que estudiemos tu palabra y los escritos del Espíritu y de profecía. Gracias, Señor, por todos los hermanos reunidos en este mismo ideal y que todos
solamente por tu gracia y por tu Santo Espíritu podamos avanzar en este camino hasta el día de la venida del Señor. Muchas gracias, Padre Eterno, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Y bendiciones para todos. Gracias, David. Gracias, Bendiciones, hermanita hermanos. Alba. Bendiciones. Muy bonito el tema. Muchas gracias. Amén. Yo quisiera A ver. saber, la hermana que nos habló, ¿de dónde es? ¿Cómo es su nombre? ¿O ya se retiró? Hermano Raúl Díaz, también del grupo, Bueno, gracias por saludos estar para ahí. ella. Bien, hermanitos, Don el día de mañana Juan y Carlos. nos encontramos a la misma hora, 8 de la noche, la parte 2 de este hermoso tema, Guiados por su Luz. Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo. Gracias, David, por apoyarnos. Dios los Y bendiga. todos Nos vemos mañana. estamos Gracias, creciendo hermanos. ahí, estamos Gracias. creciendo en el WhatsApp, estamos creciendo. Dios le bendiga.